ministros de fe y a los postulantes que participan en esta sesión de manera presencial y por videoconferencia. Podemos tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento o promesa de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y también desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento o promesa que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Arica. Macarena Andrea Catalán Santander, Daniela Paz Contardo Núñez. Licenciadas, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Iquique. Leslie Yanira Collao Contreras, Félix Osvaldo Godoy López, Mauro Antonio Grimaldos Valenzuela, Rocío Belén Moreno Villalobos, Luis Osvaldo Muñoz Castro, Camila Fernanda Paniagua Castillo, Rocío del Pilar Ramírez Montoya, María Francisca Robles Aravena, Rafael Alejandro Romero Fuentes, Alfredo Alonso Vilca Araya. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Antofagasta. David Antonio González Rosas, Francisca Carolina Pizarro Valdés, Alejandra Andrea Vega Galvez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. Paul Andrés Arias Sousa, Karen Andrea Cerda Carrasco, John Carlos Gaiguillos Rubio, Roberto Andrés Maturana Núñez, Grisel Magali Valdés Ábalos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Elisa Fernanda Brevis Aracena, Sergio Osvaldo Bustamante Miranda, Javiera Noemí Chapa Villalón, Laura Alejandra Escobar Durán, Belfort David Macmillan Mancilla, Anaís Cristina Suez Gallardo, Eric Leonel Tordesilla Acuña, Nicolás Ignacio Torres Muñoz, Juan Pablo Donoso Cornejo. Perdón, el último era de Rancagua, solo llegamos hasta Nicolás Ignacio Torres Muñoz. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Rancagua. Juan Pablo Donoso Cornejo. Licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Chillán. Fernando Nicolás Briones Contreras, Gustavo Alejandro Hansen Pino, Sebastián Alejandro Manríquez Muñoz. Licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción. Patricia Elizabeth Flores Saavedra, Jorge Adolfo Garrido Vázquez, Diego Roberto Ormeño Parada, Ángela Yasmín Sáez Gómez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado?
Sí, juro. Corte de Apelaciones de Temuco. Renata Florencia Alarcón Apablaza, Camila Francisca Chandía Morales, Catalina Belén González Mesa, Carolina Andrea Herrera Benimeli, Leonardo Moisés Nehuilhuil Muñoz, Javiera Fernanda Ormeño Correa, Iván Salvador Pérez Bravo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, prometo. Corte de Apelaciones de Valdivia. Isabel Andrea Aguipil Gallardo, Diego Alejandro Arévalo Cárdenas, José Segundo Brana Igor, Rafael Cruz Arias, Rocío Danae Godoy Navarro, Jessica Jimena Mor López, Karina Andrea Reyes Dualde, Camila Paz Rosas Bustos, Lía Soledad Torres Rivas, Enrique Orlando Uribe Ales. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Javiera Paz Cantos Pavés, Cindy Elizabeth Alejandra Gatica Poblete, Álvaro Fabián Ibáñez Fauré, Sebastián Ignacio Montaña Naiman, Roxana Andrea Olavarría Gallardo, Mariolis Elizabeth Valenzuela Jara, Gina Tamara Velázquez Cavero. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, prometo. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Juan Agustín Esparza Osorio, Cintia Constanza Legue Uribe. Licenciada y licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte Suprema. Primer grupo. Evelyn Marlene Acevedo Urrea, Tamara Alexandra Alarcón Vallejos, Diego Felipe Nicolás Aliaga Videla, Christopher Nicolás Avendaño Ruiz, Gabriel Andrés Ayala Cayul, Paloma Pía Stephanie Barría Zamorano, José Alfonso Bernales Rodríguez, María Jesús Elia Bielengor Donoso, María Margarita Cabello Hinojosa, Ignacio Octavio Carrera Rojas, Pedro Alberto Carvajal Alvarado, Sergio Patricio Casanova Machado, Jennifer Cecilia Castillo Toro, Mariel Antonella Cornejo Huarac, Miriam Alejandra Cortés Salinas, Henry Felipe Churchill Manquián, Luis Alberto del Río Navarro, Isabel Fernanda Díaz Cáceres, Esteban Aarón Droguet Vado, María Francisca Echeverría Miranda, Sofía Catalina Elgueta Paredes, Bastián Marcelo Espinosa Cuña, Tomás Antonio Espinosa Araya, José Francisco Espinosa Soto, Alberto Paolo Ferrero Arévalo, Fernanda Nicole Ferriere Ercoli, Militza Viviana Flores Espinosa, Víctor Manuel Flores Padilla, Natacha Rocío Fuensalida Cárdenas, Jessica Janet Fuica Alfaro, Sofía Inés Gamboa Tortelo, Javiera Ignacia Gárate Gallardo, Catalina Andrea Gatica Bravo, Felipe Alfonso Gómez Romero, Javiera Valentina González Sepúlveda, Matías José Grau Pirozzi, José Antonio Hidalgo Constanzo, Marien Alejandra Huerta Estuardo, Carolina Andrea Ibacache Galdames, Ailín Vanessa Jara Muñoz, Alexander David Larraín Veros, Daniela Constanza Llanillos Aguilar, Gonzalo Esteban Lobos Díaz, Josefina Antonia Maluje Fernández. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Segundo grupo. Michelle Moret Robles, Carla Javiera Medel Rondón, Javiera Alejandra Medina Paperman,
Francisco Javier Melo Severino, Javiera Paola Montenegro Sigala, Maite Isaura Montoya Nostroza, Paula Carolina Navarrete Martínez, Jorge Roberto Navarro Gómez, Sandra del Carmen Neida Robles, Tatiana de Los Ángeles Orellana Pinto, Michelle Danitza Ortiz Moya, Luis Vicente Palacios Robles, Flavio Rodrigo Paredes Romero, Javier Ignacio Pavés Díaz, Marco Antonio Pavlovich Aguilera, Marisol Jacqueline Paya Valenzuela, Angélica del Carmen Peña Quilamán, Giselle Alicia Pérez Cabrera, Sebastián Ignacio Pimentel Gómez, Diego Nicolás Prado Díaz, Carolina Daniela Quesada Villanueva, Francisca Verónica Quintana Basualto, Joana Lucero Reyes Garrido, Claudia Andrea Reyes Jofré, Mónica Andrea Rivas Pérez, José Francisco Ismael Riveros Correa, Romina Ignacia Rodríguez Cornejo, Ignacio Andrés Romero Acosta, Cristóbal Ruiz Tagle Bernales, Gerardo Antonio Sánchez Mardones, Pamela Alejandra Saravia Monsalves, Ignacio Alejandro Sariego Castro, Karin Andrea Sepúlveda Bastías, José Lucas Sepúlveda Galdame, Sandra Gladys Soto Negrete, Danitza del Carmen Torres González, José Daniel Urrutia Vilches, Gonzalo Valdés Correa, Alejandro Javier Valenzuela Muñoz, José Miguel Varas Muñoz, Lía Arlet Vera Lecaros, Estefanía Antonia Videla Illanes, Karin Yasmín Villarroel Semir, Catalina Pilar Yáñez Martínez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento o promesa que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito profesional. Aplaudamos este logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Ricardo Blanco Herrera, se dirigirá a la audiencia. Les felicito muy sinceramente por el paso que hoy han dado, puesto que al prestar juramento o promesa de desempeñar leal y honradamente la profesión, han sido investidos del título que los habilita para ejercer como abogados. Mis parabienes se extienden a sus familiares y amigos que los acompañan y que contribuyeron con su constante apoyo al merecido éxito. El desafío que asumen constituye un pacto con la sociedad, en orden a cumplir de manera fiel y honesta el rol de colaboradores directos con la justicia. Tales adjetivos conforman la estructura valórica y de principios que permiten distinguir a quien genuinamente ejerce la abogacía con propiedad, con excelencia, discreción, buena fe y con apego a la ética de aquellos que se apartan de esos postulados. El buen abogado o abogada, entre otros atributos, ha de tener una visión jurídica acabada para tener claridad en el contexto en que se desenvuelve. En función de ello, en esta ocasión tan especial les hablaré de un tema que en las últimas décadas se ha transformado en un elemento esencial de las democracias modernas, el acceso a la información. Ello a propósito de que mañana se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Si bien se da por hecho el acceso a la información como un factor relevante de la democracia, lo cierto es que si se retrocede tan solo 20 años,
el modelo de la función pública estaba lejos de ser el de la transparencia. A inicio de los años 2000, nuestro ordenamiento jurídico no contemplaba una regulación sobre el acceso a la información y más bien reposaba sobre el secretismo en las actuaciones del Estado. Fue a mediados de dicha década que desde diversos sectores políticos, académicos y de organizaciones sociales que se planteó la necesidad de cambiar este paradigma con la intención de dotar a los actos del Estado de la necesaria publicidad. Este cambio tiene fuertes fundamentos normativos. En primer lugar, el Estado es la institución política por antonomasia, donde el actuar de todos sus poderes debe estar orientado, tal como lo expresa la Constitución, al bien común. Es la ciudadanía la que deposita en los actores estatales este objetivo y, por lo tanto, es deber del propio Estado establecer los caminos que permiten el acceso a la información de modo de fomentar la rendición de cuentas y el control por parte de la sociedad en su conjunto. Asimismo, en un Estado de derecho moderno, con democracias representativas y participativas, el acceso a la información ha llegado a ser considerado como una prerrogativa de toda persona a buscar la información en manos del Estado y que éste, a su vez, disponga de los mecanismos idóneos para permitir el ejercicio de ese derecho. Uno de los hitos principales de esta madurez normativa se expresó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que afirmó que el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático, es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. En el país, a nivel constitucional, se incorporó el principio de publicidad y transparencia de los actos del Estado en el actual artículo 8º del texto supremo, mientras que en el ámbito legal se aprobó la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, instalándose de este modo un nuevo referente en el Estado, el acceso a la información pública, junto a una estructura de esa índole para formar y monitorear dicho acceso, como fue, por ejemplo, la creación del Consejo para la Transparencia, órgano que ha jugado desde su inicio un rol fundamental en la promoción de este derecho. Estos cambios normativos también han tenido eco en los tribunales de justicia, pese a que la normativa señalada se enfocó principalmente en la administración del Estado. El Poder Judicial ha realizado en las últimas décadas esfuerzos ingentes para permitir un mayor acceso a la información, no solo respecto de los justiciables, sino que también de la sociedad toda, comprendiendo que el derecho a acceder a una decisión imparcial y dotada de cosas juzgadas se garantiza en parte permitiendo el acceso a la información judicial. Bajo este influjo, hoy es posible, desde cualquier parte del país y del mundo, mediante un equipo remoto, apreciar los procesos judiciales y sus decisiones, las que deben de ser debidamente fundamentadas y sometidas al conocimiento y crítica respectiva. Asimismo, se ha asumido el desafío de fortalecer este derecho para que la sociedad pueda acceder a la información pública relativa a la administración de justicia. No se debe olvidar que solo ejercen funciones jurisdiccionales, sino que también se tiene a cargo el gobierno judicial, labor que debe ser ejercida frente a la ciudadanía, con transparencia, con acceso efectivo a todos los antecedentes. Junto con reiterarles mis felicitaciones por el paso que hoy han dado en su vida profesional, les extiendo una invitación a que sean actores que promuevan y fortalezcan la institución que hace posible la entrega de contenidos de interés relevante, derecho fundamental no solo que contribuye a garantizar una democracia representativa plena y moderna, sino también para promover decisiones jurisdiccionales bien fundamentadas, adoptadas con imparcialidad y objetividad, elementos que generan un círculo virtuoso con el justiciable y con la ciudadanía. Nuevas abogadas y abogados,
Actúen siempre apegados a la probidad y a la ética. El país se los demandará. Poder judicial de todos y para todos. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término de esta Corte Suprema. Muy buenos días.